Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. El esposo de mi suegra, don Patricio, es la primera vez que nos visita. Yo puedo decir que nosotros hemos estado orando muchísimo por la vida de él. Es más, perdón. Le queremos mucho a él, tal como yo le quiero a mi cuñado. No sé, el Señor está tocando, porque es una respuesta a nuestras oraciones, a lo que nosotros hemos hecho. Y yo sé que el Señor es bueno. Él va a hacer algo grande en la familia de mi esposa, porque como dicen, nosotros tenemos que empezar por la familia, y yo puedo ver la fidelidad de Dios en este momento, porque hemos doblado rodillas y aquí es la respuesta. El día de hoy ha sido para mí es un milagro, tal como ocurrió con Patricio. El hecho de que una persona llegue por un momento a escuchar la palabra de Dios es un milagro. Y yo puedo reconocer y decir que el Señor es bueno, es fiel. Y lo único que le pido en este momento, inclusive que me está escuchando ahorita, es que el Señor siga tocando su vida. Sé que el Señor tiene grandes cosas preparadas para él, para la familia de mi esposa, para mi suegra, para mis cuñadas. Así que yo le quiero más bien agradecer al Señor, porque sé que Él es bueno. Y aunque de aquí en adelante el camino es difícil, no va a ser tan fácil como se lo pinta, pero yo sé que el Señor sigue preparando algo grande para cada uno de nosotros. Y yo puedo ver y me sigo aferrando a la promesa que está escrito ahí. Dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Por eso quería tomarme unos minutitos y quiero honrar la vida de Patricio. Muchas gracias por estar aquí. Le queremos mucho, lo honramos y es muy bienvenido. ¿Sí? Sé que el Señor tiene cosas grandes para él. Amén. Amén. Eso nada más. Así que ya entrando en materia, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando el domingo anterior? Es que no vine. ¿De qué hablábamos las personas que vinieron el anterior domingo? No todos. ¿No ven que no revisan? Sí han visto que hay personas que traen su libretita y a veces les gusta anotar. Yo les sé decir, eso es bueno porque en la semana me permite a mí recordar lo que el Señor habló el domingo. Sí saben que la semana comienza el día de hoy. El domingo es el primer día de la semana y por eso es lo primero que le damos a Dios. Muchas veces se confunde, el lunes es el primer día de la semana. Con Dios el domingo es el primer día de la semana y por eso damos las primeras horas a Él, para pedirle inclusive que nos bendiga en la semana que viene. Así que qué importante es saber qué es lo que el Señor dijo en esa semana, para nosotros poder tener, se puede decir, un recuento y saber qué es lo que el Señor quiere que practiquemos en esa semana. No sé si me hago entender. Y el domingo anterior hablábamos acerca de los inquebrantables, ¿se acuerdan? Ya ahorita es cierto. Y tomamos el ejemplo de alguien. ¿De quién era? De Abraham. ¿Qué le sucedió? Vamos a hacer un recuento rápido. Él había tenido en su corazón cumplir un sueño, ¿no es cierto?, de tener un hijo, el cual él siempre clamó al Señor, pidió a Dios, y el Señor le concedió esta bendición, por decirlo así. Pero muchas veces Él no es que no contesta las oraciones. Hay veces en que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos desanimamos, porque a pesar de estar orando, eso que oramos no llega. Yo quiero ser, ahorita yo sé que falta Jordi ahí. Y el Señor me está como, yo sé que
la vamos a tener, y yo sé que la familia de mi esposa van a estar sirviendo ahí, y todos van a estar juntos ahí. Yo sé que ella ahorita está en un curso, pero Amén. y ahorita también se va a levantar y con los talentos que ella tiene, le va también a servir al Señor. El Señor me interrumpe, no sé. Y no sé, yo le quisiera preguntar a mi esposa, ¿desde hace cuánto tiempo ella está orando por su familia? ¿Desde hace cuánto tiempo hemos estado pidiendo para que tal vez las personas que ella más ama lleguen a los pies del Señor? Y si yo le preguntara, no sé, o sea, ¿cuánto tiempo has estado orando? Son muchos años. Cuando yo le conocí al Señor fue como a los 16 años, y cuando comencé a ver que comencé a creer, o sea, a creer y a clamar profundamente, tal vez fue como a los 3 meses de lo que le conocí al Señor, y al año comencé a ver algo en mi mami. Después hubieron cosas en que mi mami estaba como entre que sí y que no, y después de más tiempo ya estuve en la universidad y todo, y hubo como un resquebrajamiento entre la relación de mi mami y Dios, y para mí fue como qué duro que llegue y qué duro que tal vez vuelva a llegar. Y cuando tenía unos 22 años escuché yo algo fuerte de parte del Señor acerca de mi casa, pero para mí, y cuando me decían, me animaban, me decían, mírales sentados. Decían, mírales sentados. Y yo decía, cuando lleguen van, o sea, tienen que llegar pronto, porque si no, no van a tener lugar. No van a tener lugar. Y comencé ahí a verlos. En ese momento yo estaba en otro lugar y yo decía, ¿cómo? O sea, y me ponía a pensar bastante, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer por otro tema especial, ¿no? Y esa no era la parte que me correspondía. Sino creer, a veces no me ha costado con las cosas que he visto que pasaban en la casa y todo. Pero hoy ya... El Señor es bueno, y el Señor nunca toma en poco nuestras oraciones. Él sabe al tiempo correcto, al tiempo justo, y como sucedió con ella, como sucedió con Abraham. ¿Recuerdan que ella había dicho que Abraham le contestó después de 40 años? Muchas veces uno se desanima y dice, ya el Señor creo que no me ha escuchado a mí, mejor dejo de orar eso porque ya creo que la respuesta de Él es no. Y siempre el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón, y lo importante es mantenerse firme sin importar las circunstancias, sin importar lo que veamos, ¿no? Muchas veces hasta nos desesperamos, intentamos echarle una manito a Dios, ¿no es cierto? Como lo hizo Abraham. Él intentó dar una manito a Dios, y como Dios ya le prometió un hijo, él pensó que tenía que ir a... Y es más, si leen la palabra de Dios, ustedes pueden ver que Sara era estéril, la esposa de Abraham era estéril. Entonces era algo ilógico lo que Dios le prometió, porque su esposa era estéril. Pero él no flaqueó en su fe y siguió creyendo en Dios hasta que le dio su hijo. Y de eso estábamos hablando. Y después de que eso pasó, habíamos hablado un poquito acerca de esto el día domingo. Dios le concedió su gran sueño y al poco tiempo le pide que se lo entregue de nuevo, ¿no es cierto? Es como algo absurdo. Es como que ya te di lo que tanto anhelabas, pero ahora te lo vuelvo a pedir. Y entrégamelo, y le pidió que lo matase, ¿no es cierto? Eso habíamos leído. Y muchas veces aquí las personas piensan y dicen, ¿por qué Dios es tan, o sea, no sé, tan malo? O sea, ¿por qué Dios se comporta de esa manera? O sea, hubiera sido preferible que no le dé su hijo para después pedirle. Pero recuerden que todo tiene un propósito en Dios, ¿no es cierto? Y lo importante para Él es la adoración. Que no importa las circunstancias, no importa lo que tengamos que pasar o las pruebas o lo loco que muchas veces el Señor pida que le entreguemos. Eso es adoración a Él. Y lo importante en esto, y lo que quería yo resaltar,
en lo que estamos aprendiendo en estos 2 domingos es la obediencia, ¿cierto? Repita conmigo, obediencia otra vez. Obediencia. Pero que se quede guardado en nuestro corazón, obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a qué? Lo que el Señor nos diga. A lo que el Señor nos diga. ¿En dónde? Y hay un manual, y está aquí, ¿no es cierto? O sea, obedecer lo que la palabra de Dios dice, punto, nada más, eso es todo. Y el obedecer la palabra de Dios no es como para vivir bajo unas leyes, ¿no? Porque sería tan pequeño encerrar a Dios en un libro, en una ley, en un reglamento, en una religión, que el Señor va mucho más allá de esos conceptos. Es mucho más allá de una religión, mucho más allá de unas simples leyes, o que si me permite hacer algo o no me permite hacer. Sabemos de que nosotros al obedecer vamos a ser bendecidos. Amén. ¿Quién de los que están aquí presentes dicen, no, yo no quiero ser bendecido? O sea, a mí no me importan las bendiciones. Yo creo que nadie va a decir, no quiero ser bendecido, ¿no es cierto? Y la bendición más grande que podemos tener es estar con Dios. Porque si lo tenemos a Él, lo vamos a tener todo. Porque muchas veces las personas hablan de bendiciones económicas o de bendición material. Y es ahí es donde muchas veces se confunden. La bendición, las personas confunden con tener algo material. Cuando no nos damos cuenta que la bendición va mucho más allá de tener algo material. El Señor está interesado por darnos las cosas materiales, de que no nos falte nada. Pero Él quiere ir mucho más allá. Ser bendecido es poder ir a tu cama tranquilo en la noche y poder estar en paz en tu corazón sabiendo de que hiciste las cosas bien en ese día. Eso es tener bendición. Saber de que no tienes deudas, saber de que nadie te está persiguiendo, saber que has sido un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. ¿No es cierto? Eso muchas veces las personas no lo toman como bendición. ¿No es cierto? Saber de que tienes gente a tu alrededor que te aprecia, de que se interesa por tu vida, eso es ser bendecido. ¿O no? Sí. Tener amigos de verdad, eso es ser bendecido. Amén. Y son cosas que no puedes comprar. ¿O quién puede comprar un buen amigo? Nadie. Es más, ¿quién puede comprar la presencia de Dios? ¿Tú crees que diciéndote, sabes qué? Si pones $20 ahorita aquí, el Señor te va a derramar, se va a derramar en tu vida y va a estar contigo? Mentira. Y eso es lo que deberías buscar, lo que no tiene precio. El amor no se compra, o sí, pero el verdadero amor, pues. Porque una compañía sí compras, pero amor no puedes comprar, una amistad no puedes comprar, la salvación no la puedes comprar. Amén. Por más que deposites los diezmos, lo que sea, no lo puedes comprar, porque eso viene por fe. Y eso es lo que nos interesa en este ministerio con las personas. Lo que me interesa es que tu alma se salve. Porque recuerda, y siempre no me voy a cansar de decir, esta vida es pasajera. Y lo que al Señor le interesa es a dónde tú vas a ir después de que cierres tus ojos aquí en la tierra. ¿A dónde te vas a ir? Y por eso estamos interesados. Y obviamente, y lógicamente, aparte de eso, queremos que la bendición de Dios te alcance aquí en la tierra de los vivientes y que puedas vivir en paz, tranquilo con el Señor. Amén. Amén. Y habíamos hablado obviamente de los inquebrantables. ¿Cuántos inquebrantables tenemos aquí en este día, en este lugar? Amén. Inquebrantables en su fe, inquebrantables en su paciencia, porque esperar en Dios es difícil. Porque nosotros, por naturaleza humana, quisiéramos ver las cosas de manera rápida, ¿no es cierto? Pero muchas veces el Señor nos enseña a tener paciencia, a tener fe, a llenarnos de fe. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón en este momento? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es tu anhelo de tu corazón en verdad? Muchos van a decir, como he escuchado, una vez también escuché, ¿cuáles son los anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? Viajar por el mundo, tener una buena profesión, tener ropa, estar tranquilo, estar en paz en tu corazón sin tener que odiar a nadie, ¿no es cierto? Vamos a decir, tener tranquilidad cuando me acuesto, la sanidad de una enfermedad, son anhelos de nuestro corazón, ¿no es cierto? La salvación de una persona,
¿Y qué más son tus sueños? Muchas veces nos enfocamos en eso, pero ¿quiénes de los que estamos aquí sueña en conocerle a Dios? Yo creo que soñamos en eso, en conocerle a Dios. Y tener la fe de lo que a uno le fortalece más. En verdad, el anhelo de nuestro corazón es conocer a Jesucristo. Las bendiciones de Él, obtener las bendiciones de Él, creo que tenemos todo en nuestras manos. Amén. Y habíamos hablado rápidamente de la vida de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Aquí tenemos una representación gráfica en donde él, a pesar de las circunstancias, levantó el cuchillo para matar a su propio hijo. Es algo absurdo, es como que convertirse en un asesino. ¿Por qué Dios pide a alguien que se convierta en un asesino de su propio hijo? Dios no tiene corazón. ¿Y cómo hablamos que Dios es un Dios de amor? Obediencia. Otra vez repitan conmigo, obediencia. Obediencia. Cosas locas que el Señor te va a pedir. Muchas veces nos argumentamos. El Señor dice, lo único que quiero es que me conozcas, es que me obedezcas. Muchos hablan de que no sé, o sea, ¿será que me voy a volver religioso? Es que tengo miedo de volverme religioso. Tengo miedo de que me prohíban hacer cosas. Tengo miedo hasta, no sé, seamos sinceros, ¿no? hasta de que me cambien de religión. Cuando yo leo la palabra de Dios, no veo que en ninguna parte hable de religión. Simplemente habla de una relación con Jesucristo. Porque Jesús en ninguna parte de la Biblia, hasta el momento en que yo he tenido la oportunidad de leer, no habla en ninguna parte de religión. Ni nombra ninguna denominación que diga católico, adventista, evangélico. No dice nada. Simplemente es conocer a Dios con nuestro corazón, nada más. Exacto, perdón. Yo, por ejemplo, soy católica y lo seré. Y no me cambiaré. Vengo acá porque le creo a mi Dios. Porque creo que todos estos grupos que hay, creemos que hay un solo Dios verdadero. Entonces yo, porque no me voy a cambiar de religión, ¿cree usted que me puede pasar algo? Es que justamente eso voy. Es que no hablamos de religión. No. Simplemente hablamos de corazones enamorados por el Señor. No hay religiones. El hombre crea las religiones. Lógicamente, que lo más precioso del mundo es oír la palabra de Dios, saber quién es Dios. Conocerle a Él, ¿no? Recuerden que Dios es una persona. No es una fuerza. Como saben decir, si hay algo que es una fuerza sobrenatural que está más allá de los cielos, de la tierra. Dios es alguien, es una persona. Y a una persona se la conoce pasando tiempo con esa persona. ¿O cómo conoces a alguien? Cuando pasas tiempo con esa persona. Así que no hablamos de religión. ¿Está ahí? Abraham obedeció y vemos que lo que él hizo, la decisión que él tomó, hasta el día de hoy, hasta la actualidad, se habla de lo que él hizo. ¿No es cierto? Tiene un impacto. ¿No es cierto? Repita conmigo, lo que yo hago impacta en mi futuro. Impacta en mi futuro. ¿Sí? Grábese bien eso en la cabeza. Las decisiones que yo tomo en este momento van a tener una consecuencia en mi futuro. Sean buenas o sean malas. Todo lo que yo haga siempre va a tener una consecuencia a futuro. ¿Amén? Amén. Y mucho mejor si es que tomamos decisiones dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y habíamos hablado, lógicamente, del olivo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué habíamos dicho, a ver, del olivo, acerca del olivo? Rápidamente, y ahí entramos en lo que hoy queremos hablar. ¿Qué habíamos dicho del olivo? Que es un árbol fuerte, ¿Ya? que parece que no da fruto rápido, pero después lo da, y ¿Ya? que se mantiene unas raíces como muy grandes, y que pareciera que no fuera tan fuerte, pero porque es pequeñito, o sea, se tarda en crecer también, pero al final es un árbol muy fuerte, digamos. Ajá. Habíamos dicho que el árbol de olivo tiene... Ajá, exacto. Habíamos dicho que el árbol de olivo tiene unas raíces muy fuertes, muy extensas y profundas, ¿no? Que habíamos dicho que se lo considera muchas veces como indestructible, ¿no? Y aquí es tenaz, ¿no? Lo espiritual aquí, en este concepto, es bien profundo, ¿no? Dice, aun si lo corta, puede que brote de nuevo.
La palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y se levanta con mayor fuerza. Muchas veces el enemigo nos ataca. Muchas veces las circunstancias nos doblegan. Muchas veces nuestro corazón se quiebra. Pero debemos de tener esa fe de compararnos. ¿Se acuerdan que decíamos muchas veces el Señor nos compara con cosas y es por algo? No es porque a Él se le vino a la cabeza así comparar con cualquier cosa. Y nos compara con el olivo porque a pesar de que a este árbol lo cortan muchas veces, vuelve a brotar. Es un árbol muy fuerte. Sobrevive en medio de las sequías mientras otros mueren, habíamos dicho, ¿no? Haciendo un resumen. Esto es tenaz. Si han visto personas que dicen, por ejemplo, hablando de la economía, estamos fregados a nivel de país. Pero el Hijo de Dios confía, porque sabe de que a todos les puede tocar la crisis, menos al Hijo de Dios, porque yo sé el papá que tengo. ¿A cuántos de los estamos aquí alguna vez les ha faltado un plato de comida en su casa, en su mesa? Sí, sin Dios. Pero han muerto, como tal vez en otras partes se escucha. El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y a pesar, como dijo Erika, que muchas veces parece que no da fruto por un periodo y parece que el tronco es inservible, cuando llega la lluvia, los olivos que parecen que están muertos reviven y producen aceitunas de nuevo cada año. Y así pueden hacerlo durante siglos. Por eso se lo considera como algo inmortal. Y habíamos dicho que a nosotros, los hijos de Dios, nosotros somos inmortales en el Espíritu. Amén. Amén. Y vamos a ver otras de las características que este árbol tiene, y por lo cual el Señor a nosotros nos compara. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a tomar la Biblia que tenemos ahí en la mesa, si no la tienes, y vamos a leer el día de hoy. Gracias, María. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas 2. Una de las características que el árbol de olivo tiene es que este árbol demora aproximadamente 40 años en alcanzar su madurez. Diga, 40 años 40 años. en alcanzar su madurez. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tiempo para madurar espiritualmente, ¿no es cierto? Y tenemos que aprender a esperar. Diga, esperar. Esperar. Estoy seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes que si han pedido algo en oración a Dios y Dios no les ha respondido, van a alzar su mano y van a decir, sí, es verdad, todavía no me ha respondido. ¿No es cierto? Hay cosas que ustedes le han pedido a Dios y que todavía no lo ven. Es como que, Señor, ¿por qué no me respondes? Si ya voy algún tiempo pidiéndote hasta el momento y no me has respondido. Diga, esperar otra vez. Esperar. Para poder alcanzar la madurez. Es necesario que nosotros en nuestro corazón formemos ese sentir de poder decir, Señor, ayúdame a madurar espiritualmente. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, el versículo 51 y 52. Dice, y descendió con ellos, está hablando de Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Diga, sujeto. Sujeto. ¿Sujeto en qué manera está hablando en este momento? De sujetarse, o sea, de obedecer. Está hablando un poquito acerca de que Jesús, dice, cuando Jesús era adolescente, era un niño, dice que Jesús descendió, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A sus padres, a María y a José.
Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría. Diga, crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría. Y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se podría suponer, entre comillas, de que él no necesitaba estar sujeto a nadie, era el dueño del universo. ¿Cómo es posible de que Dios, siendo el dueño del universo, el creador de todo, se sujete a sus padres? ¿Por qué creen que Jesús hizo eso? Para demostrarnos a todos que Él, siendo Dios, también se sujetó a una autoridad. Correcto. ¿Y por qué es esto? Para que Él pueda aprender a obedecer. Diga obedecer. Obedecer. ¿Cómo puedo yo aprender a obedecer si no tengo una autoridad o alguien que me diga qué es lo que debo de hacer? Si yo me manejo a mi antojo, si hago, como saben decir, ¿han escuchado? Si yo hago lo que me da la gana hacer, ¿no es cierto? Si yo hago lo que me da la gana y no tengo autoridad, ¿cómo aprendo a obedecer? ¿No es cierto? Sería algo ilógico si no tengo a alguien en mi cabeza que me diga, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Por eso es que muchas veces el Señor nos enseña que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a sus padres y obedeció las leyes de ellos también, lo que Él le decía, siendo el Hijo de Dios. Y muchas veces el Señor te va a decir a ti, hey, espera un momento, obedece, ¿no es cierto? Y a veces nuestros sentimientos, nuestra carne nos dice otra cosa, ¿no? Es como que ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a lo que tú piensas? ¿A Dios o a tu carne? Aprende a obedecer. Cuando alguien te dé un consejo bueno, acéptalo y obedece, aunque no lo entiendas. Muchas veces es difícil obedecer porque va en contra de nuestra voluntad, ¿no? ¿A cuántos les ha sido fácil cuando éramos niños y nuestros papás nos decían, hey, dame comprando algo en la tienda? No, que vaya mi hermano, no, que vaya mi hermana. No nos gusta obedecer, ¿sí o no? Seamos sinceros, no nos gusta obedecer, ¿sí o no? Cuando les dicen, ayúdame a, no sé, arreglar la cocina. No, es que mejor hazlo tú, es que no, yo... Nos cuesta obedecer, nos cuesta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nos cuesta mucho obedecer. Pero nos damos cuenta de que siempre Jesús nos enseña con el ejemplo lo que tenemos que hacer. Él nunca te va a decir que tú hagas algo sin haber hecho el primero. Él primero lo hizo y después sí te dice, tú también tienes que obedecer, porque Jesús es un líder, no es un jefe. ¿Estamos? Vamos a ir a Juan 15:1-2. Amén. ¿Ya tienes? A ver, lee duro. 15:1-2. 15:1-2. ¿Qué dice duro? Jesús, la vida verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Se acuerdan que decía en la característica del olivo que muchas veces a este árbol se lo corta y vuelve a dar fruto? Si nos ponemos a pensar aún en lo natural, ¿será bonito que alguien venga y corte algo? Cuando tú cortas algo, duele, ¿no es cierto? Yo quiero hablar, no sé por qué el Señor me está hablando a hablar de esto directo. Cuando el Señor nos pide cortar, pongan atención acá, cuando el Señor nos pide cortar de nuestra vida el pecado, duele. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando el Señor, les voy a contar un testimonio. Cuando el Señor a mí me pidió cortar música, porque a mí me gustaba escuchar muchísimo música, bueno, yo sé que todo tipo de música proviene de Dios, pero a mí me gustaba muchísimo escuchar música rock.
Y me gustaba muchísimo escuchar inclusive música del tipo de rock pesado, en donde habían grupos que eran satánicos, estos grupos. Y cuando el Señor me pidió cortar este tipo de música, aunque no lo crea, a mí me costó dejar eso. Aún hasta en lo material. Yo soy una de las personas que me gusta coleccionar, o sea, me gusta tener colección. Y me gusta coleccionar, me gustaba mucho coleccionar música en ese tiempo. Y me acuerdo que obviamente me costó hasta dinero, tiempo conseguir. Y cuando el Señor me pidió cortar esto, me costó muchísimo porque Él me pidió quitar eso de mi vida. Me dijo, bota. O sea, deshazte de eso porque eso está mal para tu espíritu. Y no saben lo que me costó quitar de mi vida. O sea, duele. No sé si me entienden. O sea, vas a decir, ¿en serio te duele? A mí me duele, no sé, cuando tal vez, no sé, cuando alguien me termine, una chica me termine, yo qué sé. Pero no sé si me entienden. Cuando el Señor me pidió cortar de mi vida el alcohol, me dolió. Yo les he contado. Una vez yo me quedé en mi cuarto llorando, así, literalmente. Porque mis amigos estaban afuera tomando y yo, por obedecer a Dios, dije, yo no quiero salir, pero lloré. Decía, o sea, tenía desesperación, decía, quiero estar ahí, en la fiesta. Es como un vicio, ¿no? Y eso duele quitar de nuestro corazón. No sé si me están entendiendo. Pero esto ayuda a que en nuestro espíritu crezca Dios y mengue la carne. Debemos ser podados con frecuencia. Diga, ser podado con frecuencia. Ser podado con frecuencia. Y aquí la palabra es clara, dice, es preferible entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, a que te pierdas completo con tus dos ojos, tus dos manos en el infierno. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen que Jesús hablaba cuando habló de esto? No importa arrancar de raíz esas cosas que nos hacen daño en nuestro corazón, pero ganar el cielo. Pues dice, no importa entrar tuerto al cielo, a entrar con tus dos ojos en el infierno. ¿De qué me sirve estar completo, pero irme al infierno? Y esto, como les digo, no sé si me están entendiendo, no es fácil quitar el pecado de nuestra vida. No es fácil quitarle el orgullo de nuestro corazón. No es fácil quitar nuestra manera de pensar de nuestro corazón y dejar que Dios actúe. No es fácil. Créeme, cuesta. ¿Han tenido alguna vez dolor de muela? Eso es tenaz, ¿no? Cuesta, por eso les digo, cuesta muelas obedecer a Dios. Pero es lo mejor que tú puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar. Aunque te duela, vas a dar después fruto como el olivo. Porque yo me he puesto a pensar, una vez nos poníamos a meditar cosas medias loquitas, ¿no? Tú crees que la planta es un ser vivo, ¿no? Y aunque no está comprobado, no sé si estoy yo hablando ignorantemente, de que las plantas, o sea, los vegetales tengan, o sea, sientan, ¿no? Pero yo creo que al cortar, o sea, no sé, le dolerá, algo así, no sé, le dolerá a la planta, le dolerá al árbol, o sea, que le corten, no sé. Pero si a mí me cortaran un brazo, lógicamente me va a doler, porque tenemos, o sea, nervios, ¿no? Entonces, no sé, pero el Señor toma ese ejemplo para entender. ¡Ey! Te dice Dios en este día, ¡ey! Vas a ser podado porque eres mi hijo. Así que, tranquilo, que cuando te duela, yo sé hasta qué punto tú puedes soportar. Porque el Señor sí nos ha puesto pruebas que nos han dolido, ¿no? Dice, Señor, ¿por qué? O sea, me duele muchísimo. ¿Por qué tengo que hacer esto cuando me cuesta tanto dejarlo? Pero tenemos que ser podados. Caso contrario, si tú no obedeces en ese momento de la prueba, en ese momento del dolor, porque unos deciden no obedecer, ¿no? Unos deciden, yo me ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado si a la final hubiese dicho, no importa, porque mis papás estaban en tu casa, no importa, salgo de mi cuarto y me voy con mis amigos a tomar? ¿Qué hubiese pasado? Seguía en lo mismo, y al final dice la palabra de Dios, ¿no? Caso contrario, tú te transformas, o este arbolito se transforma en un árbol silvestre que da frutos amargos, y por lo tanto va a ser desechado de la presencia de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué clase de fruto tú quieres dar en tu vida? ¿Frutos buenos?
aunque duela, o frutos amargos. O sea, frutos buenos, aunque duela. Pero repita conmigo, eso es para valientes. Eso es para valientes. Para hombres y mujeres de Dios. No es fácil, créeme. No es fácil morir a ciertas cositas. Es que es unita nomás. Solo es un vasito de cerveza. Como saben decir por ahí. Es que solo es una musiquita nomás. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Es que solo es, como saben decir también por ahí, solo es una muchita nomás. No creo que el Señor se enoje. Solo son $2 nomás lo que voy a coger. Los políticos roban por millones, ¿cómo no va a robar en mi trabajo? $10. Un esferito. ¿Verdad? Un borradorcito nomás. No sé si me están entendiendo a lo que voy. Podado. Recuerda, cuando alguien poda, va a doler. Es preferible arrancar de raíz eso, que nos hace tanto daño, y dejar que la presencia de Dios entre. Eso va a ser mejor. Estamos. Va a doler, créeme, va a doler. Dejar amistades de años. Como que no. Señor, pero me voy a quedar solo. No. En esta semana leí, ¿han escuchado de Daniel Javid? ¿Cómo? De Daniel Javid. ¿Han escuchado? Es un hombre, un personaje público que obviamente habla de Dios, ¿no? Él dice, le pedí, si mi mente no me falla, dice, le pedí a Dios que quitara de mi vida a mis enemigos y me quedé sin amigos. Repito, le pedí a Dios que quitara de mi vida a mis enemigos y me quedé sin amigos. Wow. Pide a Dios que ponga en tu vida amigos verdaderos, amigos que te lleven por el camino del bien. No tengas miedo de quedarte solo, porque cuando en verdad empiezas a pedir, Señor, pon verdaderos amigos en mi vida, te vas a dar cuenta que los que muchas veces nos rodean no te llevan por los caminos correctos. Que te quedes solo. ¿Y a quién le gusta quedarse solo? ¿A quién le gusta ser despreciado? ¿A quién le gusta ser humillado muchas veces? Este es el que hasta recientemente el padrecito, ¿no? El padrecito, al que no le gustan las mujeres. ¿Se acuerdan que yo les he contado? A mí me dijeron que yo era homosexual. ¿Te gustan a vos las mujeres, no, de verdad? ¿Cuántos años tienes, ve? Me decían a mí. Decía, voy en los 29, 30. ¿No tienes enamorado? No, porque estoy esperando a la mujer correcta. Pues creo que no te gustan las mujeres, ¿no? ¿Y eso ustedes creen que es fácil recibir? Pero yo esperé y el Señor me dio lo mejor. Muchas veces aceptamos lo bueno y no recibimos lo mejor. A veces eso nos pasa. Dice, no, yo acepto lo bueno, pero el Señor tiene lo mejor preparado para ti. Y a veces tomamos decisiones equivocadas, ¿no? ¿Y qué es? Y valga la redundancia, ¿y qué es mejor? ¿Lo bueno o lo mejor? Lo mejor. Así que no te confundas. Pídele al Señor amigos verdaderos. Pídele al Señor el tiempo correcto para poder estar con alguien. Pídele al Señor que te dé, obviamente, fuerzas para superar las tentaciones, porque es difícil, créeme. No, yo sé, porque todos hemos pasado por eso. Al Señor le costó también, porque Él también fue tentado. Él entiende lo que tú estás pasando también, ¿no es cierto? Vamos al otro punto, al siguiente punto. Dice, madura, qué tenaz. Esto sí, a mí me encanta. No sé ustedes. Dice, madura en medio de la soledad y el silencio.
Vamos a ir a Marcos 1:35. La marco, ¿no? O sea, La 1135. La 1135. ¿Ten visto el otro versículo? El de acá. Mateo. Ajá, ten visto. Dice Marcos 1:35 lo siguiente, ¿no? Dice, levantándose muy de mañana, hablaba de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Solo, muy de mañana, en silencio, ¿no es cierto? Salió a un lugar, a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús buscaba el desierto, Jesús buscaba la soledad. ¿Por qué será eso? ¿No es cierto? ¿Qué dice Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Otra vez. ¿Por qué? Por el Espíritu, Por el Espíritu al desierto para ser tentado. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, muchas veces les ha dado miedo la soledad? Quedarse solos. ¿Alguna vez ha pasado por su cabeza eso? Yo cuando tenía, les voy a contar, créanme, cuando yo no conocía al Señor y cuando recién empecé a conocer los caminos de Dios, ¿saben qué tenía en mi corazón? Tenía el miedo de quedarme solo, de que nadie me quisiera. Yo tenía miedo de no casarme, porque todavía el Señor no había sanado mi baja autoestima. ¿Sí se acuerdan lo que les conté? ¿No? Yo pensaba que nadie me iba a querer, es más, yo pensaba que nadie me quería, ni mi mamá. Así es el enemigo. Yo decía, si yo muero hoy, nadie me va a llorar. Yo eso pensaba. ¿No? En serio, créeme. Yo eso pensaba. Pero tuve que pasar momentos de soledad y de desierto. Diga, bendita soledad. Bendita soledad. De nuevo, bendita soledad. Bendita soledad. Yo conozco el día de hoy gente que se desespera por estar solo. Yo vuelta, cuando ya empecé a conocer a Dios, anhelaba estar solo. Decía, déjenme, quiero pasar con Dios. Porque así es, ¿no? Cuando tú conoces a una persona, en este caso hablando por ejemplo de mi esposa, cuando yo fui enamorado de ella, y a veces decían, vamos a salir, vamos a por ahí a darnos una vuelta, yo quería estar solo con ella. Es que es así. Yo quería que nadie más, en el buen sentido, fastidiara. Quería estar solo con ella. Ahí sí, ¿no? Con ella sí quería estar solo, pero con Dios no queremos. Es como que ahí sí quiero estar con alguien, ¿no? Porque me desespero. Yo he visto gente que me dice, no, es que estoy solo, estoy triste, nadie me llama. Nadie me visita, como escuché una vez, ¿no? Y tú tampoco visitas la iglesia tampoco. Es al revés, ¿no? Reclaman, dicen, no, es que a mí nadie me quiere, nadie me llama, nadie me visita, pero tú tampoco visitas a nadie. Y yo les voy a dar, esto es clave. Yo entendí esto. Y créanme, yo lo puedo hablar, se puede decir, con propiedad, no sé, con autoridad. Porque cuando pasaba esto, yo les he contado cómo aprendí yo de Dios, cómo he aprendido muchas cosas, estando solo. Yo me metía en mi cuarto, abría la Biblia, abría los libros y buscaba al Señor de corazón. Mientras otros estaban en fiestas, yo estaba buscando a Dios. Mientras otros iban a tomar, yo estaba buscando a Dios. Mientras otros salían con sus chicas, yo estaba buscando a Dios. Y buscando, lógicamente, que el Señor ponga en mi vida a la persona correcta. Se te está yendo el tren, me decían. Y a 30 años. No te casas. Tiempo correcto, dice. Y no crean que por mi corazón no pasó el pensamiento de quedarme solo, cuando todavía recién empezaban los caminos de Dios. Y ahora, un amigo por ahí me dijo, antes de ver eras chévere, ahora ya no tomas, ¿no?
Que ya te prohibieron, me decían. No, a mí nadie me ha prohibido nada. ¿En serio? No. Solamente entendí que hay, como dice la palabra, todo me es lícito hacer, ¿sí o no? Así dicen, todo me es lícito hacer todo. Solamente me pongo a pensar y digo, más no todo me conviene nada más. Entonces el inteligente sabe tomar buenas decisiones y el necio cae en las tentaciones. Y me pongo a pensar hasta en lo natural, ¿me conviene seguir bebiendo? En mi vida no. Puedo terminar con cirrosis. Es más, yo tuve problemas. Cuando mi mamá venga a preguntar, a veces que yo estoy diciendo, a ver, una vez ella tuvo que venir de Tulcán porque ya me moría con dolor de riñón. Porque tomaba mucho. Entonces, decisiones. Más bien uno se pone a pensar, digo, estoy haciendo bien. O sea, ni siquiera eso, o sea, voy a terminar mal, enfermo, morir de cirrosis, tal vez, no sé. No, es que es muy exagerado, ¿verdad? No todo me conviene. Todo me es lícito hacer, no todo me conviene. Es pecado bailar, es pecado tomar, es pecado fumar. ¿En dónde dice la palabra de Dios que no debemos fumar? En ninguna parte. ¿Es pecado? Vayan y preguntar, les voy a dejar eso de tarea. Para que pregunten. ¿Es pecado salir con mis amigos a darme una vuelta? Pregúntale al Señor. Qué malo que es el de hoy. Preguntaron, ¿es pecado eso? ¿Es pecado tener novia? Pregunte nada más. Preguntamos a ustedes pecado. Vayan y que bueno, eso estuvo bueno. Es pecado, porque a mí me dicen, es pecado tomarse una de vinito. Vayan, yo les dejo tarea, vayan y consulten al Señor. Consulten a Dios, créanme en serio. Y verán que el Señor les va a responder si van con su corazón dispuesto a encontrar esa respuesta. Y si es que tienen deseo de escuchar eso y que yo les explique, no va a ser aquí ahorita. O sea, en algún momento nos hemos de sentar y les de explicar. Pero vayan, busquen ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor solo habla a unas personas? O sea, solo le habla al que se para al frente, solo le habla al pastor, solo le habla al sacerdote. ¿A ti también te puede hablar? Pregúntale. ¿O cuál es la diferencia? A mí me gusta cuando, o sea, si es bueno que alguien diga, ayúdame a orar, ¿no? Pero una vez la gente sabe decir, ¿sabes qué? Dame orando porque a vos sí te oye. ¿Y cuál es la diferencia? Yo muchas veces digo, en el buen sentido, no porque yo no quiera orar por ustedes, porque se lo hace, pero oye usted mismo, vaya, pregúntale al Señor. A vos también te oye. Se puede escuchar al Señor. Si el Señor está, su palabra dice que a todos se nos recibe con brazos abiertos, cuando vamos de corazón. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, es que yo ahorita soy un vil pecador. La gracia de Dios nos cubre. Créeme, el Señor te va a hablar. Amén. ¿En serio el Señor habla? ¿En serio habla? Sí. ¿O no habla? Sí, él habla. ¿Cómo puede ser que el creador de la boca no hable? Sería algo muy absurdo, ¿no es cierto? El Señor te habla. Y no te sientas. Cuando uno se siente sucio es porque el enemigo está atacando tu corazón. Pídele perdón a Dios de corazón y verás que el Señor te va a empezar a hablar. Créeme. Amén. Créeme. Soledad. No puedo hablar con autoridad porque en medio de la soledad yo aprendí muchas cosas de las que yo hoy, el día de hoy, tengo conocimiento. Me falta muchísimo por aprender. Pero es la soledad. Gracias, Señor, por la soledad. Gracias porque ahorita no me fastidia la gente. Y no estoy diciendo no estoy hablando de no tener coinonía con la gente, ¿no? Porque eso es bueno. Pero en medio de la soledad, escucha a Dios. Yo la vez que le escuché bien, una de las veces que escuché bien claro la voz de Dios fue cuando estaba solo y en la cárcel. Cuando tuve que pasar como 3 días encerrado ahí. 3 días nomás. 3 días nomás. Gracias a Dios. No es mucho, pero en esos 3 días, créeme que es feo estar encerrado.
Ahí pedí una Biblia, les pedí a mi familia. Me dieron y le empecé a preguntar. Y ahí, en ese momento, escuché también la voz de Dios. Es un árbol de tierras secas y áridas, se mantiene verde en medio de la aridez. ¡Wow! ¿No es cierto? Eso a mí me impacta, se mantiene verde en medio de la aridez. Esta es una característica súper importante porque en la persona que tiene a Dios en su corazón, a pesar de las circunstancias, siempre se va a mostrar. ¿Se acuerdan de la prédica? Alégrate. Siempre se va a mostrar gozoso. No importa la prueba que esté pasando ahorita. Yo siempre, en mi espíritu, en mi naturaleza, voy a demostrar que estoy bien, porque estoy creyendo en Dios. Mi fe es inquebrantable. Amén. En medio de lo árido, de lo seco, se mantiene verde. Crece en medio del desierto. Por eso es importante la soledad, por eso es importante el desierto, porque ahí es donde vamos a recibir el crecimiento verdadero. Jesús, una vez que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, versículos más adelante, dice: salió Jesucristo del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Una vez que tú entras al desierto, que tú entras a la soledad, empiezas a obedecer a Dios y vences las tentaciones, después de eso el Señor va a derramar sobre ti poder. Diga poder. Poder. ¿Cuántos han soñado alguna vez cuando eran pequeños? Han soñado en tener superpoderes. ¿Alguna vez se han puesto a soñar? Yo, cuando era niño, sí. Yo soñaba con poder volar, con poder, no sé, ser un héroe, rescatar a la gente. Sí soñaba cuando era chiquita. Así como el personaje de Goku. Que rescata el universo, ¿no es cierto? Yo sí soñaba de esa manera. Pero ahora más bien sueño con ver gente transformada y por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Lo que sucedió recientemente, ¿no es cierto?, en la vida de Patricio. Eso es poder de Dios. ¿O no? Sí. Amén. El hecho de que podamos recibir una noticia como esas, de que alguien ya no tiene esa enfermedad en su cuerpo, que el cáncer haya desaparecido, eso es poder de Dios. Y eso es lo que ahora vuelta nosotros soñamos. Amén. Madurar en el silencio. La palabra de Dios en Job 14:7 dice: porque existe esperanza hasta para un árbol, dijo Job, que si es cortado, todavía brota de nuevo. Nosotros podemos hacer esa oración inclusive un poco riesgosa, por decirlo así. Señor, pódame, Señor, en las cosas que tengas en poder. Corta de raíz, no importa cuánto duela, pero yo quiero crecer. Y finalmente yo te animo a que creas. ¿Cierto? Lo que hablábamos antes de empezar. Cree. Crecer y dar fruto, y fruto del bueno, requiere tiempo. Otra vez vuelvo a repetir: tiempo. Tiempo, diga tiempo. Necesito tiempo, paciencia. Tiempo, paciencia. En donde en ese momento parece que nada fuera provechoso. Hay momentos en donde venimos a la iglesia, hay momentos en donde estamos orando, hay momentos en donde leemos la palabra de Dios y no vemos nada. No sé si a ustedes no les pasa, a mí nomás me pasa. Ustedes, el Señor sí les contesta de uno. Pero yo muchas veces oro, muchas veces leo la palabra de Dios, estoy buscando a Dios y no veo nada. Es más, hasta cosas malas me saben pasar. Es un tiempo de silencio. Es un tiempo en donde nos sentimos solos, ¿no es cierto? Tal vez nadie reconozca lo que tú estás haciendo en ese momento. Hasta te juzgan, ¿no es cierto? Entonces te juzgan, te señalan, te critican. O tengas que renunciar a lo que más amas. Pero sigue creyendo justamente que el Señor dé a nuestro espíritu un espíritu inquebrantable. Que seamos como Abraham. Créeme que el resultado será multiplicado porque Dios no miente. En lo que promete lo va a cumplir a su debido tiempo. Y lo va a cumplir en abundancia.
Porque cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿qué le dijo? Que lo va a multiplicar como las estrellas. Con tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y lo sacó de la carpita donde vivía. Le dijo, vení, vení. Pues si no, a veces somos tan necios, ¿no? A veces el Señor nos muestra. Dijo, salí un rato, güey. O sea, ya me tienes harto. Entonces, sal de la carpa y dijo, regresa a ver al cielo. Dijo, ahora cuenta las estrellas. Yo medito, ¿no? Yo creo que Abraham sí se puso a contar, ¿no? Creo que después se perdió, ¿no? Se haber perdido. Se haber puesto a contar. Dijo, ya contaste cuántas son. No, es que se me pierde, hay muchas, hay tantas. Dijo, así va a ser tu descendencia. Pero es que ni un hito no puedo tener, es más, mi esposa es estéril. Es más, cuando el Señor le dio la promesa, sabían que Sara se rió, ¿no? ¿Y por qué se rió? ¿Por qué se rió? ¿Le Porque parece? ella sabía sus circunstancias. Porque ella sabía sus circunstancias, que era estéril. Y aparte, cuando Sara tuvo su hijo, tenía 90 años, diga 90 años. 90 años. ¿Es lógico que una persona de 90 años tenga un hijo? Me gustó, imposible. Pero lo que hablamos, la palabra dice, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que sucedió ahorita, a mí me gusta, porque lo que sucedió ahorita, eso mismo hizo Sara. Yo, 90 años. 90 años. O sea, ¿cómo? Hasta si nos vamos, si hablamos un poquito hasta en lo natural, ¿no? O sea, ¿por dónde algo de atracción entre las dos personas ya son viejitos? ¿Cómo se va a avivar ese momento? Alguna cosita, si ya tenía 90 años. No sé si me entienden a lo que voy. O sea, ¿cómo va a pasar algo, no? Si tengo 90 años y mi esposo ya es un viejo también. Como dicen, tocaría, no sé, ¿no? Bueno, me pongo a pensar cosas, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible de que sienta atracción en ese momento? Pero para Dios es posible. A los 90 años, siendo estéril de 90 años, esa mujer tuvo un hijo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso Sara se dio, como nosotros. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que alguien se sane de cáncer? Para Dios nada es imposible. Cree. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie el día de hoy.